Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches o días, según la zona horaria donde nos estén viendo. Bueno, es para mí un gran honor estar aquí en este espacio virtual, en el quinto Congreso de Docentes de Español del año 2020 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mi nombre es José Burgos, yo soy un docente de inglés, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Y tengo de verdad muchísima afinidad por esta casa de estudios, la Pedagógica Nacional de Honduras. Estoy súper honrado de poder hablar con ustedes en esta sesión y espero que sea una sesión significativa que ayude a mejorar su enseñanza. Si escucharon bien, soy docente de inglés egresado de la Pedagógica de Venezuela, pero he trabajado en los últimos 6 años enseñando español como lengua extranjera a través de videoconferencias. En ese sentido, pues creo que lo que estamos haciendo hoy encaja perfectamente en la temática del evento y quizás es una manera de enseñar el español a la cual los docentes que lo enseñan como lengua nativa no están acostumbrados. En ese sentido, yo enseño español como lengua extranjera y eso se llama L. Lo pueden buscar con esa nomenclatura en internet y pueden encontrar un montón de información acerca de lo que L significa. Bien, vamos a comenzar con esta sesión diciéndoles a ustedes que realmente ustedes son los docentes, los profesionales menos reconocidos o los héroes menos reconocidos de hoy en día. Hoy en día estamos enseñando a distancia y hemos tenido que cambiar nuestra pedagogía y aprender nuevas técnicas, estrategias y herramientas para adaptarnos a los retos que nos impone la contingencia global. Y definitivamente, si bien los doctores, los profesionales de salud son esos guerreros que, como se dice tanto, están en la primera línea de batalla, los docentes han hecho un esfuerzo masivo para poder mantener el aprendizaje andando y lograr que los estudiantes no se queden atrás. Si bien no es la misma suerte que todos han tenido, el poder continuar con el aprendizaje aún durante la pandemia, definitivamente los docentes han hecho un trabajo que merece un excelente reconocimiento, así que enhorabuena por ustedes, docentes. Solo quería tomarme unos segundos para apreciar todo lo que han hecho. De antemano les digo que voy a dejar mi contacto al final de la presentación en caso de que ustedes tengan algo que quisieran preguntarme, que quisieran, no sé, alguna colaboración, algún trabajo en conjunto que quisiéramos hacer como docentes, pues con todo gusto pueden revisar allí mis datos de contacto. Y les comento que este video que ven en este momento no siempre va a estar en esa posición. Yo voy a tratar de maximizar mi pantalla, mi cámara, para que ustedes puedan verme mejor, puesto que el lenguaje corporal en la enseñanza a distancia es precisamente el tópico de esta conversación. Así que pues vamos a seguir. Quiero que vean esas fotos que tenemos allí. Vean este suéter que cargo hoy en día, que utilizo en este momento, y vean ese suéter de esa foto. Esa foto fue tomada hace unos 5 años quizás. Sí, la ropa me dura mucho y no me avergüenza decirlo. Y en ese momento pues tenía pelo, en este momento no tengo pelo. Han cambiado muchas cosas desde ese entonces hasta ahora. Pues ahí estaba en Venezuela, en este momento estoy en Honduras. Y lo que quiero que observen es que en ese momento, para yo dar mis sesiones, mis clases, mi lenguaje corporal siempre ha sido el mismo, siempre ha sido que se pueda apreciar desde mi torso para arriba, para poder utilizar el maravilloso lenguaje corporal como un excelente recurso y darle tanto privilegio como pueda, a pesar de que es en línea, a la comunicación no verbal. Y ya vamos a aprender por qué es tan importante la comunicación no verbal. Aquí les traigo otras fotos, en este caso en la foto de la derecha, igual como ven, delante de una pizarra y del torso para arriba se puede apreciar mi lenguaje corporal. Y la foto a la izquierda es realmente una foto más reciente, fue hace como 3 años creo, o 2 años, fue tomada acá en Honduras, y siempre haciendo un uso tan óptimo como se pueda de mi lenguaje corporal, a pesar de que sea en un entorno digital, virtual o en un entorno físico. Mi lenguaje corporal nunca ha cambiado, ¿no? Ahora bien, quiero adelantarles 3 usos principales del lenguaje corporal. 3 usos principales del lenguaje corporal. Gran recomendación que les doy: por favor tomen nota de esto,
porque si son docentes, esto les va a servir muchísimo y va a mejorar muchísimo el rendimiento de sus estudiantes y va a mejorar muchísimo también la calidad de sus sesiones. El lenguaje corporal tiene 3 usos principales. El primero es un reemplazo del discurso. Es decir, en lugar de ejecutar oralmente un comando, articular una frase, una instrucción, mi lenguaje corporal puede ser un reemplazo absoluto de ese discurso verbal. Por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien que se vaya, basta con una mirada o con un gesto y de inmediato esa persona va a entender que yo no quiero más su presencia cerca de mí. Otro uso del lenguaje corporal es como un refuerzo del discurso mismo. En este momento yo acabo de hacerlo. Yo acabo de decir como un refuerzo. otra vez, como un refuerzo. En ese sentido, ven que mi lenguaje corporal está de la mano de mi conversación o de mi discurso, y lo que estoy haciendo es enfatizando un poquito más mi discurso con mi propio lenguaje corporal. Así que es súper importante en ese sentido. Y el tercer uso principal del lenguaje corporal es ya sea como un reflejo o como un traidor de mi estado de ánimo. Si yo ejecuto una configuración de gestos y de microexpresiones faciales, pueden estar pasando dos cosas. ¿Es un reflejo de cómo me estoy sintiendo? ¿O es un traidor de cómo realmente me estoy sintiendo? Por ejemplo, típico, le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Y la persona dice, bien. Realmente ese lenguaje corporal no fue para nada de la mano con la palabra bien. Entonces esos son los 3 principales usos del lenguaje corporal y vamos a calentar algunos motores. Lo interesante es que el lenguaje corporal nos permite conectarnos emocionalmente y socialmente con otras personas. Si yo no doy prioridad a mi lenguaje corporal dentro de la comunicación, y la pedagogía, la enseñanza, es esencialmente un proceso muchas veces de comunicación. Y si yo no privilegio mi lenguaje corporal, pierdo un gran potencial de que esa enseñanza sea más efectiva e incluso más significativa. En otras palabras, si no hago un buen uso de mi lenguaje corporal, puedo hacer que mis estudiantes se sientan emocionalmente desconectados de mí. Y eso es lo peor para el aprendizaje. Ya habrán escuchado esta frase tan maravillosa que es que solo hay aprendizaje significativo cuando hay relaciones significativas. Y parte de las relaciones significativas es el lenguaje corporal. Esto es un pequeño ejercicio que les dejo de forma asincrónica. Esta grabación yo la voy a colgar en canales web, en canales virtuales, ya sea YouTube o mi Facebook, lo que sea. Y para todas las personas que estén viendo esto, no importa cuándo lo vean, vamos a hacer un ejercicio. Quien tenga 8 de 8, yo personalmente, claro, me escriben a mi correo y me dan la respuesta. Quien tenga 8 de 8, yo personalmente les voy a hacer el envío de 3 materiales de lectura que son fundamentales. Uno de ellos es acerca del lenguaje corporal. Otro de ellos es acerca de una metodología muy útil para implementar durante la enseñanza a distancia. Y el otro de ellos es acerca de cómo explicarle a los más pequeños qué es la pandemia y por qué sucedió y qué hay que hacer y cómo hay que cuidarse. Son 3 materiales de lectura importantes. Y les acabo de decir que tienen que cumplir con 8 de 8. ¿Pero 8 de 8 qué? Pues allí tienen 8 rostros. Desde la izquierda hasta la derecha, primera línea, y desde la izquierda hasta la derecha, segunda línea. Entonces vamos a contar así. Desde la izquierda, 1, 2, 3, 4. Y en la fila de abajo, 5, 6, 7, 8. El reto para ustedes, de manera asincrónica, consiste en que me envíen a mi correo electrónico, que está al final de esta presentación, que me envíen los nombres que corresponden a cada una de esas expresiones faciales. Y les voy a decir algo, el número 4 es súper difícil para nosotros los latinoamericanos. Ya les diré luego por qué. Es más, quien me responda les diré por qué es tan difícil. Y el número 7 también es un poquito difícil para nosotros los latinoamericanos a nivel cultural. Pero, a pesar de eso, lo que sí les quiero decir es que si a ustedes les interesa más este tema sobre el lenguaje corporal, la invitación es a que descarguen este material en lenguajecorporal.org. Es un material genérico, no es para académicos, no es para docentes, pero son 100 tips de comunicación no verbal
para mejorar nuestras interacciones con otras personas, ya sea para momentos de negociación, momentos de ventas, momentos de simplemente algo social. En general son tips bastante globales. ¿Qué sabemos de la comunicación no verbal? Lenguaje corporal y comunicación no verbal esencialmente son la misma cosa. Muchos autores los colocan intercambiablemente los términos comunicación no verbal y lenguaje corporal. Yo prefiero decir lenguaje corporal porque las personas se sujetan mentalmente más rápido a esa definición. Lenguaje corporal quiere decir lo que yo digo con mi cuerpo. Pero realmente la palabra o la frase comunicación no verbal es muchísimo más amplia, porque no solo implica el cuerpo, sino implica también el rostro, que es parte del cuerpo, sí, y además implica tono de voz, implica cadencias, implica entonación, implica otros factores que realmente pudiésemos argumentar si son verbales o no. ¿Okay? Bueno, vamos a darles acá unos datos genéricos acerca del lenguaje corporal o de la comunicación no verbal. 55% de los mensajes que nosotros transmitimos ocurren a través del lenguaje corporal. Es decir, en una conversación que tú tienes con tus estudiantes, el 55% de ese mensaje es usualmente transmitido a través de tu lenguaje corporal. El otro 38% aproximadamente se transmite a través de nuestro tono de voz y nuestra entonación. Y un pequeño 7% del mensaje que nuestros estudiantes adquieren o reciben, y en general en cualquier proceso de comunicación en donde dos personas están interactuando con sus cuerpos y con sus voces, solo un 7% de esto es verbal. Imagínense el peso tan importante que tiene tanto el lenguaje corporal como nuestro tono de voz. Solo el lenguaje corporal ya es responsable de más de la mitad del mensaje que recibe la persona que nos está escuchando en ese momento o que está delante de nosotros. Ahora imagínense, claro, cuando hablamos de personas con algún tipo de dificultad de comunicación, ya sea porque se comunican a través del lenguaje de señas o alguna comunicación especial diferente, obviamente allí cambia el porcentaje, pero esto es para una comunicación, digamos, a grosso modo regular. Además de eso, también se dice en algunos estudios que entre el 65 y el 95% de la mayoría de los mensajes se comunican de manera no verbal. Solo un pequeño porcentaje nuevamente radica en lo que decimos. Y allí viene el sabio adagio popular: oye, no es lo que dices, sino cómo lo dices. También hay estudios que dicen que el 90% de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en base a cómo nos sentimos sobre eso. Si nos sentimos bien o mal al respecto, más del 90% o alrededor del 90% de esa decisión que vamos a tomar corresponde a cómo nos sentimos. Y recuerden algo importantísimo: el lenguaje corporal influye muchísimo en cómo otras personas se sienten. Pues hay muchos datos interesantísimos sobre el lenguaje corporal, así que vamos a seguir. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, quiero que vean esta imagen. Estas dos personas tienen algo en común. Sí, están participando en una competencia que parece algo físico, ¿no? Karate y judo. Sí, probablemente ganaron una victoria. Y sí, estas personas son ciegas de nacimiento. Estas dos personas que ustedes ven en las imágenes son ciegas de nacimiento. Y a pesar de eso, al ganar una competencia, ambas personas pusieron sus manos en posición de V, expusieron su pecho, sonrieron. ¿Cómo una persona que nace sin poder ver es capaz de ejecutar este lenguaje corporal que básicamente lo haría cualquier ganador en una competencia? Sí, lo acabo de hacer, lo logré. Eso es porque el lenguaje corporal viene integrado en nuestro ADN. Hay variaciones culturales, por ejemplo en la India, cuando mueven la cabeza así de lado y lado quiere decir que sí, por ejemplo. O en el Tíbet, cuando te sacan la lengua, es una manera de decir hola. A nosotros nos caería mal eso, ¿cierto? Por ejemplo, en países asiáticos el hacer una reverencia también es signo de salutación. Eso no lo hacemos en Latinoamérica. Y en fin, cada cultura tiene ciertos elementos distintivos en su lenguaje corporal. Sin embargo, el lenguaje corporal es completamente biológico.
es algo que no podemos evitar. Por eso es que el lenguaje corporal, uno de los 3 usos, es que refleja cómo nos sentimos inmediatamente o refleja si estamos traicionando nuestro discurso. Porque es algo muy difícil de evitar, es muy difícil ocultar nuestro lenguaje corporal. Ahora muy bien, les voy a compartir acá, sin darles demasiado detalle, les voy a compartir acá este artículo que quiero que si tienen el chance lo revisen. Este es un artículo que fue publicado recientemente, hace un par de meses, por la Escuela de Posgrado de Educación, o la Escuela de Educación de Posgrado, bueno, allí me disculpan el inglés que me confunde, la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard. Ellos publicaron un artículo interesantísimo donde mencionaban 4 cosas en las cuales, o 4 cosas que hacen un docente un excelente docente. 4 cosas. La primera fue que tiene conocimiento acerca del contenido. Eso es lo primero. La segunda fue que tiene conocimiento sobre pedagogía. Es decir, que sabe cómo transmitir conocimiento, cómo provocar aprendizaje, en otras palabras. La segunda. La tercera es que tiene conciencia cultural. Es una persona sensible ante los entornos. Es una persona que sabe que en este momento nuestros estudiantes están pasando por un momento muy difícil, viviendo en casa todo el tiempo sin poder salir. Eso genera estrés, genera ansiedad, tenemos que ser flexibles. Es una persona que conoce que hoy en día en un salón de clases hay distintas religiones y que ninguna es más válida que otra, por mucho que nosotros creamos o creemos en alguna de ellas, que en un salón de clases hay una diversidad sexual inequívoca, inexorable, ineludible, y que esa diversidad sexual hay que abrazarla y bienvenirla, sin discriminación. Por mucho que nuestras creencias nos digan lo contrario, eso es parte de la conciencia cultural. Esto es un tópico muy importante, muy interesante. Y el cuarto aspecto que hace a un docente en línea, un excelente docente, no tiene nada que ver con tecnología, sino que sea un docente, una persona consciente de sí misma. Consciente en cada momento de lo que está transmitiendo, de cómo lo está transmitiendo, de las pausas que realiza, de lo que su cuerpo realiza. A eso nos referimos con conciencia propia o conciencia del uno mismo, del yo mismo. Lo que pronuncio, cómo lo pronuncio, las pausas que hago. Esas 4 cosas nos hacen un excelente docente en línea. Y hay mucho más que decir sobre el artículo, así que yo les traigo algunas cositas por acá. Más adelante les voy a compartir algunos principios acerca del lenguaje corporal en la enseñanza a distancia, y les voy a compartir también 4 cosas que deben evitar, que son crasos errores a la hora de enseñar a distancia. Y probablemente se van a sentir muy identificados y van a decir como que, uy, yo hacía eso, me siento un poquito incómodo con lo que estoy escuchando. Bueno, siguiendo con el estudio de Harvard, para cerrar con esta parte introductoria y caer de lleno en el lenguaje corporal en la enseñanza a distancia, la excelente enseñanza en línea, como decía el artículo, estos son citas del artículo que digerí un poco para ustedes. Es un artículo en inglés, yo tomé la libertad de traducir algunas cosas. No se basa en la capacidad de navegar en una sala de Zoom o de crear un documento de Google. La excelente instrucción se basa en la toma de decisiones. Esto es lo que dice el artículo. Y dentro de la toma de decisiones hay muchas cosas que tenemos que considerar. Una de ellas es, por ejemplo, cómo los docentes deben responder ante ciertas situaciones y cómo deben comprometerse con los estudiantes, cómo debemos seleccionar los materiales o qué tipo de materiales tenemos que utilizar, y muy importante, lo que puse en un tipo de letra mayor más grande, usar estrategias de comunicación. Y el lenguaje corporal, la utilización del lenguaje corporal en la enseñanza a distancia es una estrategia también de comunicación. Este principio que hace excelente a un docente en línea es aplicable para un docente que está en un salón de clases regular también. Otro extracto de este artículo que quise compartir con ustedes en esta sesión es que el artículo da ciertos insights y yo quise traerles a ustedes ciertas recomendaciones para que pues nos nutramos como docentes. Esas recomendaciones que podemos extraer de este gran artículo es que debemos fomentar la construcción y el desarrollo de conexiones significativas, de relaciones que van más allá de lo académico con nuestros estudiantes. Debemos dejar espacio y tiempo para que los estudiantes se conecten y socialicen en la enseñanza a distancia. Recuerden que antes de entrar a nuestra clase, probablemente nuestros estudiantes ya estaban allí, estaban conversando, estaban interactuando.
estaban socializando, estaban sintiéndose cómodos, haciendo del espacio de clases su propio espacio a través de la socialización. Y de esa manera luego estaban un poquito más sueltos y tranquilos y relajados para poder asimilar la información que en este sentido era académica. La socialización venía primero, lo académico venía después. La gran pregunta es, ¿estamos dando espacio en nuestras sesiones para que los estudiantes, aunque sea un poquito vergonzoso, igual puedan interactuar entre ellos? Tercera recomendación, invitar a los alumnos a compartir en el espacio virtual del aula algo de donde se encuentran actualmente. Puede ser la temperatura donde están, puede ser el clima, puede ser la lluvia, puede ser un objeto interesante, puede ser su gato, su mascota, un miembro de su familia que ellos aman, algo que haga que ese estudiante psicológicamente, mentalmente, sienta que ese espacio virtual también es su espacio. Eso sí, respetando absolutamente la privacidad del estudiante. Si el estudiante no quiere compartir nada del espacio donde se encuentra, pues simplemente damos también esa carta y esa opción de que el estudiante no deba compartir nada. Además de eso, la cuarta recomendación es que debemos tratar de llevar a cabo sesiones individuales y ofrecer feedback, retroalimentación a nuestros estudiantes en los cuales nosotros celebremos el esfuerzo y los logros, pero especialmente el esfuerzo. Oye, estamos en una sesión a distancia, pero veo que te has esforzado, veo que has logrado esto, te felicito por todo el esfuerzo que has tenido. Eso, llevarlo, antes quizás lo hacíamos de manera física muy fácil en un receso, en un pasillo, pues también hacerlo virtualmente. Decirle a nuestro estudiante, oye Pedro, oye Juan, oye María, quien sea, quisiera reunirme contigo unos 5 minutos después de la clase, ¿te puedes quedar? Se va a asustar completamente, ¿no? Pero cuando hablemos con el estudiante, manifestarle que estamos orgullosos de esa persona y de que, bueno, todo el esfuerzo que ha logrado. Esas son algunas recomendaciones. Muy bien. Dicho esto, yo creo que vamos a compartir unas cositas más antes de entrar en materia. Quiero compartirles, a ver... Sí. Quiero compartirles esto finalmente, antes de entrar en materia. Y ustedes dirán, pero ya no entramos en materia. Bueno, sí, hay mucho más que conversar. El día de hoy, la manera en que nos comunicamos es absolutamente diferente a la manera en que nos comunicábamos hace 20 o 30 años. Hace 30 años, Facebook no existía. Hace 40, 30 años, la internet no existía como existe hoy. El acceso a la información es ahora portable e inmediato. Y por ende, el rol del docente debe cambiar muchísimo. Anteriormente el docente era la central de conocimiento y los estudiantes accedían a esa central de conocimiento a través del docente y a través de libros físicos que muchas veces prestaban o muchas veces compraban. Pero el día de hoy, si alguien quiere acceder a cualquier tipo de información, puede acceder literalmente de una forma solo con sus dedos. Es decir, solo moviendo mis dedos ya puedo obtener una teoría magnífica acerca de cómo mejorar mi pedagogía con adolescentes vulnerables, por ejemplo. Solo utilizando mis dedos y con un dispositivo. Ese acceso a la información cambia de inmediato la forma en que nosotros debemos promover el acceso a la información. Y por otra parte, la capacidad de que yo esté en mi casa y le escriba a un compañero y le diga, oye, ¿sabes algo sobre la tarea? Sin tener que verle directamente, también trastorna o trastoca o cambia, mejora muchas veces los procesos de comunicación. Y tristemente, muchos docentes todavía están teniendo clases muy tradicionales que se basan en modelos aprendidos donde la comunicación funcionaba de una manera absolutamente diferente. Entonces, aquí les traigo 10 características del docente del siglo XXI. El docente del siglo XXI no es un docente tradicional, es un facilitador del aprendizaje. Porque el contenido ya puede ser accedido por el estudiante en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier parte donde él se encuentre, siempre y cuando tenga una conexión a internet. El contenido ya lo tiene, pero ahora yo no puedo ser la central de contenido. Mi rol no es transmitir contenido. Ahora mi rol es facilitar procesos. Y para poder facilitar esos procesos, pues tenemos 10 características acá que les quiero compartir. 1, no tienes sesgo de ningún tipo. No puedes plantearte y decirle al estudiante, tu opinión está mal porque el mejor partido político es este. O tu religión está mal porque la mejor religión es esta.
o tu identidad sexual está mal porque la mejor identidad sexual y la correcta es esta. No podemos tener sesgos ideológicos. Debemos ser imparciales en ese sentido. Número 2, un facilitador debe ser un espacio seguro donde el cual los estudiantes puedan venir a conversar, comunicarse, plantear dudas, sugerencias, ideas, críticas, comentarios. Ser seguro, un espacio seguro donde la comunicación pueda fluir. Otra característica es que el facilitador del siglo XXI, el docente del siglo XXI, debe ser una persona que escucha activamente. Y esa es una de las habilidades para la vida, o una de las 4 Cs del siglo XXI. La capacidad de poder escuchar activamente. Otra característica del docente del siglo XXI es que es estructurado. Tiene un proceso, tiene una estructura, ya pensó, ya planificó, vamos a hacer esto, esto, esto y esto para llegar a este logro. Y en medio de esos pasos yo puedo diferenciar, quizás hay algo que debo hacer diferente para cumplir necesidades de algunos otros, pero en fin, yo me estructuro. Quinta característica, no tiene miedo. El facilitador del siglo XXI no tiene miedo. Y especialmente es capaz de hacer preguntas para promover cambios de pensamiento y para promover el pensamiento crítico y crear nuevas posibilidades. Las cosas cambian tan rápido que el docente no debe tener miedo, especialmente no debe tener miedo a hacer preguntas y comentarios incómodos para promover cambios positivos, no para criticar, no para juzgar, no para menospreciar, sino cosas que quizás anteriormente no se decían. Por ejemplo, lo que yo acabo de decir sobre la orientación sexual, probablemente a muchas personas con una creencia religiosa particular no les va a gustar, pero aún así yo no tengo miedo de decir esto, porque según todo lo que he estudiado es lo más correcto. Estamos en un entorno multicultural, multidisciplinario, multiétnico, plural. Y ya ese tipo de prejuicios no caben en una sociedad como esta. Somos muchos y debemos abrazarnos unos a otros para llegar a futuros más positivos. La número 6 es que debemos ser proactivos. Un docente del siglo XXI es un docente proactivo, siempre buscando integrarse en grupos, siempre buscando que otros se integren, siempre buscando sugerencias, cosas nuevas, motivación. Otra característica es que es flexible. Ya no debemos ser ese tipo de docentes que ponemos trabas al proceso de aprendizaje. Si un estudiante es capaz de conseguir un resultado a través de otros medios y esos medios son legítimos, pues concederlo también. No ser rígidos en ese sentido. Otra característica es que el facilitador del siglo XXI conecta con las personas que tiene a su alrededor o en su salón virtual. Es capaz de conectar emocionalmente con ellos y establecer una relación que va más allá de lo académico. Número 9. El facilitador del siglo XXI es una persona responsable y a tiempo. Es una persona que cumple de manera precisa con las fechas y con las pautas que se dan a nivel de tiempo. La impuntualidad no es parte de un facilitador. No lo es. Simplemente no cabe. Un facilitador que es impuntual es como una mesa que le hace falta una pata. Algo está mal ahí. Tarde o temprano se tambalea y puede generar un accidente. Y finalmente la 10ª característica, ya para cerrar, es que el facilitador del siglo XXI es una persona social. Tiene un alto... Tiene un alto nivel de inteligencia social que desarrolla a fuerza de práctica y mucha práctica. Es una persona que es capaz de reconocer patrones sociales, es una persona que es capaz de entender cómo otros se sienten y de entender cómo el mismo facilitador hace sentir a los demás. Eso es inteligencia social. Bueno, ahora sí me ven en pantalla completa, porque ahora vamos a entrar en materia finalmente. Vamos a hablar entonces acerca de algunos principios relacionados al lenguaje corporal en la enseñanza a distancia. Principio. Vamos a ver cuál les doy primero. Bueno, el principio número 1 es que la comunicación no verbal no es ni siquiera un complemento de la comunicación, es comunicación por sí misma. Incluso en entornos virtuales, y ya vamos a ver cómo, es importante preservar la comunicación no verbal, pues ella enriquece enormemente las emociones de nuestros estudiantes y enriquece enormemente el mensaje que nosotros transmitimos. Entonces, ese es el principio número 1, no es un complemento, es la comunicación por sí sola. Otro principio es que la comunicación no verbal
o el lenguaje corporal nos ayuda a reforzar comportamientos deseados o a prevenir comportamientos no deseados. Basta con una mirada, basta con un gesto para que nosotros reforcemos un comportamiento dentro de un aula virtual o lo desaprobemos. Y eso es súper importante, porque uno de los principales retos de la enseñanza a distancia es cómo reforzar comportamientos deseados. El tema de el manejo de clases, el tema de que nos escuchen, el tema de que nos presten atención. Pues el lenguaje corporal ayuda muchísimo para reforzar un comportamiento deseado. Ese es el segundo principio. Otro principio es que la comunicación no verbal es crucial para la presencia social. La educación, como se ha concebido desde... Yo cuando pienso en educación pienso en el ágora, pienso en los griegos, pienso en los estoicos. Eso para mí es un proceso educativo maravilloso. Personas interactuando entre sí con una persona que ha profundizado mucho sobre el conocimiento. Bueno, la comunicación es un acto social. Cuando nosotros eliminamos el lenguaje corporal de la ecuación, aunque estemos enseñando en línea, nosotros estamos sustrayendo una parte fundamental que es la presencia social. Y sin presencia social, el aprendizaje es mucho menos significativo, mucho más difícil y probablemente la memoria a largo plazo tampoco se refuerza demasiado. En ese sentido, el principio es que el lenguaje corporal aumenta, refuerza, construye la presencia social. Y yo creo que no debo redundar en cuán importante es la presencia social, pero por si fuera necesario hacerlo, piensa en algo que te hace feliz. Piensa en algo que te hace sentir bien. Algunas de esas cosas pueden ser la comida, la música, puede ser el descanso, el dormir, puede ser el ver una serie que te gusta. Y eso te hace sentir bien porque en tu cerebro se genera dopamina. También las drogas blandas, las drogas duras, producen un torrente de dopamina increíble en nuestro cerebro que nos hace sentir bien. Pero el que nos haga sentir bien no quiere decir que sean correctos. Ingerirlas, no quiere decir que eso sea correcto. El que te haga sentir bien no quiere decir que sea correcto. Sin embargo, una de las cosas que hace que nosotros produzcamos dopamina en el cerebro y nos sintamos muy bien, y obviamente si nos sentimos muy bien vamos a aprender muy bien, es la socialización. Cuando nosotros socializamos con alguien, cuando nosotros conversamos con un amigo, una amiga, nos sentimos mucho mejor que antes de hacerlo. Los niveles de dopamina comienzan a subir y en general nos sentimos mucho mejor, los vasos sanguíneos se han relajado, los músculos también se han dilatado un poco, todo con el simple hecho de socializar. Y para socializar se requiere presencia social, y para que haya presencia social se requieren nuestros cuerpos. Entonces, el mensaje es: no eliminemos, y esto lo enfatizo mucho, no eliminemos el lenguaje corporal de la enseñanza a distancia. Tratemos de incluirlo e incluyámoslo. Y otro principio que les puedo decir es que nosotros amamos la novedad. Nosotros amamos las cosas nuevas. Todo lo que sea nuevo nos encanta. Por eso, por ejemplo, las redes sociales nos gustan, porque siempre hay una novedad. Cuando nosotros hacemos este movimiento con el dedo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre estamos viendo algo nuevo. Eso genera químicos en nuestro cerebro y nos hace sentir bien. Y el lenguaje corporal siempre es novedoso. Es muy difícil para mí hacer gestos exactamente iguales durante una hora de conferencia. Yo siempre hago gestos diferentes, por mucho que ustedes digan, no, pero se parece bastante. No son gestos exactamente iguales. Tu cerebro no procesa mi lenguaje corporal como que es idéntico. Cada gesto que yo hago, cada movimiento que yo hago, cada cadencia, cada manera de pronunciar, implica una novedad. Ahora, si tú cierras los ojos en este momento, te invito a que lo hagas. Si tú cierras los ojos en este momento, te has quedado solo con mi voz. Y probablemente tienes ahorita en tu mente mi imagen conversando sobre este tema, ¿no? Me estás escuchando y quizás te estás imaginando lo que estoy haciendo. Pero yo he desaparecido de tu campo visual y he disminuido la presencia social y he quitado de tu aprendizaje o de tu momento pedagógico de aprendizaje, he quitado la novedad. Y a medida que pasa el tiempo, como hay menos novedad, hay menos ganas de estar acá y hay mayores posibilidades de que te quieras distraer o te quieras levantar. Ojo, ya pueden abrir los ojos, no se tienen que quedar así todo el día. Entonces, ese es el cuarto principio. El ser humano ama la novedad y el lenguaje corporal es novedoso segundo a segundo.
no es lo mismo escuchar una voz constantemente que escuchar una voz y además de eso ver cómo esta persona se va moviendo constantemente, ¿sí? Ahora ya hablamos de 4 principios. Ahora vamos a hablar de 4 errores enormes que cometemos a la hora de enseñar a distancia relacionados a nuestro lenguaje corporal. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran escribir, acercarse a mí para conversar, pueden escribirme a mi correo electrónico que voy a dejar al final de la conferencia. Bien, el error número 1, yo les llamo los 4 tus. Yo sé que esto suena raro, ¿no? Los 4 tus. ¿Qué quiere decir eso de los 4 tus? Bueno, el primer tu es el tu nariz. ¿Qué es el tu nariz? Yo les voy a mostrar lo que es el tu nariz. Recuerda que estamos hablando de los errores a la hora de enseñar a distancia. El tu nariz es este. Así. Dar la clase de esta forma. Buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener 5 horas de clase y pues van a ver todo, durante estas 5 horas van a ver mi nariz en todo momento. Ese es el tu nariz. Es un error garrafal, es un error terrible que debemos evitar. ¿Por qué? Porque al volvernos una nariz parlanchina, hemos eliminado de una forma automática el resto del lenguaje corporal. Eliminamos presencia social, eliminamos refuerzos de comportamientos, eliminamos acentos en nuestro discurso, aclaraciones, que hacemos con nuestro propio lenguaje corporal. En fin, al volvernos una nariz parlanchina, eliminamos todo esto, que es tan importante. Ese es el primer error. El segundo error es el tú repetitivo. Quiere decir que tú durante tu clase seas siempre tú mismo. Yo di esta conferencia hace unos meses y en ese momento tenía cosas para presentarles a los docentes, porque habían docentes de muchos niveles, habían docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, de universitarios. Entonces, el ser nosotros monótonos, todo el tiempo nosotros, siempre nosotros, sin cambiar de roles de vez en cuando, sin incorporar elementos visuales a la clase, es un gran error. Por ejemplo, en este momento yo quizás puedo tomar esta botella que tengo improvisadamente aquí a mi lado y puedo en alguna actividad decir: muy bien, señoras y señores, el día de hoy vamos a anunciar al ganador que se ha desempeñado de manera excelente en la actividad en línea que generamos hace una semana. Y el ganador es... Ok. Con ese simple elemento, una botella improvisada que acabo de agarrar sin pensarlo, ya le estoy añadiendo un elemento novedoso a la clase. Y ya los estudiantes de inmediato prestan más atención y dicen: oye, me interesa esto que está pasando, ¿qué está sucediendo acá? ¿Okay? Otro elemento que puedo incorporar en mis clases puede ser unos lentes. Si no utilizo lentes de per se, pues puedo utilizar unos lentes. Y cuando me pongo esos lentes quiere decir que estoy analizando información que me están dando mis estudiantes. Por ejemplo, ok, déjame pensarlo y me pongo mis lentes. O quizás me puedo poner algún tipo de elemento, algún tipo de disfraz, algún tipo de elemento que utilizar con las manos para ciertos momentos de la clase. En ese sentido, dejar de ser repetitivos. El tercer error que cometemos a nivel del lenguaje corporal en la enseñanza a distancia, yo le llamo el tú académico. El tú académico es querer explicar las cosas de una manera demasiado acartonadas, pretendiendo sonar importantes o pretendiendo sonar sabios al respecto. Por ejemplo, yo puedo dar una instrucción sin ningún problema, sin sonar tan académico, y puedo dar una instrucción exactamente igual, es decir, con los mismos fines, pero sonando de una forma muy rígida y muy académica. Esto sucede especialmente en aquellos docentes de colegio, de escuela, quienes tienen a sus estudiantes en casa, estudiando en este momento, y detrás de sus estudiantes están los representantes, está la mamá, está el papá. En ese sentido, los docentes vienen y generan una instrucción súper acartonada. Bueno, estimados jóvenes, pues en la tarde de hoy el primer paso será observar las imágenes. El segundo paso será identificar las imágenes. El tercer paso será tratar de memorizarlas. Y el cuarto paso será recordarlas y responder algunas preguntas. ¿Está claro? Esa es una actitud muy académica, muy rígida, muy acartonada que no genera ningún tipo de felicidad o interacción entre mis estudiantes. Yo les puedo decir a mis estudiantes lo mismo de una forma diferente. Yo les puedo decir:
Ok, jóvenes, ¿estamos listos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, tenemos un juego que vamos a hacer. Y este juego consiste en recordar ciertas palabras. Yo les voy a mostrar 4 imágenes y su objetivo es recordarlas. Pero hay una que yo voy a sacar. Y esa que voy a sacar es la que yo quiero que ustedes me digan al final. ¿Cuál saqué? Memoricen las 4 y díganme cuál saqué. ¿Estamos listos? Pues se las voy a mostrar. Es básicamente casi la misma instrucción, pero de una forma diferente. Igual, la acabo de pensar en este momento. Es una actividad que yo he hecho varias veces anteriormente. No hace falta que yo sea tan acartonado para generar, no sé, respeto o algo por el estilo. De hecho, no genera lo que queremos generar, lo cual es un aprendizaje significativo. Así que el tú académico es un error. Otro tú que puedo mencionar es el tú absoluto. ¿Cuál es el tú absoluto? El que tú utilices en todo momento tu cámara. En este momento yo varié. Yo comencé con una presentación, mi imagen pequeña, y luego tengo mi cámara web acá. Pero no voy a estar con la cámara web todo el tiempo porque esto se vuelve, no sé, una especie de documental donde nadie me hace preguntas y yo simplemente hablo y hablo y hablo, y a menos que sea una persona extremadamente interesante, no voy a tener mucho éxito. Entonces, el tú monótono, el tú absoluto, es un poco incómodo. Debemos buscar cambiar, así como a veces en el salón de clase buscábamos cambiar actividades, en un salón virtual debemos también buscar cambiar los elementos. Quizás los primeros 5 minutos yo utilizo mi cámara para introducir, presentar, que me vean completo, cuerpo completo, lenguaje corporal completo, pero luego de esos 5 minutos ya me voy a utilizar una diapositiva, ya me voy a utilizar un juego, una herramienta, una página web. Y en los últimos 5 minutos de la clase vuelvo otra vez con mi cámara, con mi lenguaje corporal completo, a explicarles la clase. Yo creo que en mi experiencia esa es la manera más eficiente de tener una clase en línea. Al principio, lenguaje corporal completo. Desarrollo, actividades, diapositivas, elementos visuales, juegos. Y para cerrar, otra vez tu lenguaje corporal completo. Eso es lo mejor. Porque cuando entra, el estudiante ve con quién está y te recuerda y ay, ahí está mi profe, qué chévere, excelente. Y cuando se va, también te va a recordar. Es lo último que ve. Esa combinación, tú, actividades, tú, para mí, es la que tiene más éxito. Muy bien. Y les voy a dar algunos tips que creo que pueden ser útiles para ustedes cuando se trata de enseñar a distancia. Pues algunos tips muy elementales. Y son tips que quizás he aprendido a lo largo de que me hacen las preguntas. Así que háganme preguntas al final de esto por correo. Yo quiero darles estos tips. No es que los he aprendido por las preguntas, sino que he notado que es una necesidad en los docentes. Entonces, un tip muy importante para nosotros los docentes y para todas las personas que trabajan en general con una cámara web es que tu cámara, por favor, escúchame muy bien esto, tu cámara tiene que estar a la altura de tu rostro. Tu pantalla, mejor dicho, tiene que estar a la altura de tu rostro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la pantalla muy por debajo del rostro, y esto es un error común, todos lo hacen, cuando tenemos esa pantalla diagonal por debajo del rostro, lo que sucede es lo siguiente, fíjense. Si yo tengo mi pantalla a esta altura, mi columna naturalmente va a estar siempre erguida. Pero si mi pantalla baja, y mientras más baja, mi cabeza baja un poquito más. Y de inmediato yo siento una tensión en mi cuello. Ahora, 2 horas de una tensión constante en el cuello es lo peor que puedes hacer para el desgaste de tus vértebras cervicales. Entonces, yo quiero que ustedes hagan la prueba. Ahorita que me están viendo, hagan la prueba. Pongan su mano acá y siéntense derechos. ¿Ok? Pongan su mano acá. Y luego vayan bajando lentamente la mano. Vayan bajándola lentamente. Y quiero que sientan cómo se comienza a tensar todo su cuello. Cómo se comienza a tensar. Ahora, no lo sentimos de golpe cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestros teléfonos celulares, porque el cerebro se distrae con el órgano visual. Si tengo un teléfono en mis manos, mi cerebro no está enfocado en el dolor, sino está enfocado en la distracción. Y por eso no sentimos el peso. Pero realmente es algo súper dañino. Yo a veces estoy escribiendo en el mensaje de texto, quizás la gente me ve raro, pero yo a veces trato de poner mi teléfono arriba así. Y dirán, oye, se está tomando fotos, estará tomando fotos a algo adelante. Y realmente es que yo soy consciente de que mi cuello está un poquito dolorido. Y lo que hago es, hago esto. Súper importante, tip número 1.
que la cámara esté a la altura de tu rostro, ¿ok? Tip número 2 es que trates de distanciarte un poco de tu cámara para que te puedan ver. Puedes quizás comprar una cámara externa. Hay cámaras que en el momento las venden. Las cámaras de 700, creo que son 720 megapíxeles o 1090 megapíxeles para arriba. Son cámaras de una buena resolución que absorben muy bien la luz. Entonces trata siempre de que tu cámara esté un poquito lejos para que se pueda ver de tu cintura para arriba y puedas expresar tu lenguaje corporal. En este momento yo decidí sentarme en esta silla. Usualmente estaría de pie en algunas ocasiones y tendría la computadora más alta, pero decidí sentarme porque no tenía en este momento, en esta habitación, algo que fuese lo suficientemente alto para que yo pudiese estar parado sin ningún problema durante la conferencia. Entonces decidí estar sentado, pero aún así la cámara está, mi computadora está allí, arriba. Y mi computadora está lejos porque yo me compré esta maravilla. Esta maravilla es un teclado Bluetooth. Me costó baratísimo, me costó aproximadamente $12. Y con esto yo puedo controlar la computadora. Todo lo que han visto que yo he movido ha sido desde este tecladito que tengo acá. Entonces son algunos tips o trucos o elementos adicionales que podemos utilizar en nuestro salón de clases para ser un poquito más efectivos a la hora de dar una clase y cuidar nuestro cuerpo, sobre todo. Y siempre es muy importante que la columna esté derecha. Nunca encorven su columna porque cuando encorvamos nuestra columna disminuimos la capacidad de captar oxígeno de nuestros pulmones, podemos generar una lesión a largo plazo en la columna. Siempre es importante estirarnos de vez en cuando, hacer algunos ejercicios para promover esa movilidad de nuestro cuerpo. Yo creo que esas recomendaciones son las más importantes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, pueden escribirme al correo electrónico que ya les voy a compartir. Y solo quiero cerrar con unas palabras finales acá. Y ya creo que ya las vieron anteriormente, pues enseñar es un acto de optimismo. Yo creo que hoy en día nosotros que somos docentes y que hemos emprendido en esta modalidad virtual y a distancia, definitivamente podemos decir que esto no era lo nuestro. Lo nuestro era estar en un salón de clases con estudiantes. Y el enseñar es tener la convicción de que algo puede mejorar en tu vida o en la vida de los demás. Por eso enseñar es un acto de optimismo. Quiero celebrar el trabajo de los docentes que hoy en día están dando el alma, el cuerpo, la mente, su vida, están dando todo por poder mantener el aprendizaje andando. Felicitaciones a ustedes por hacerlo. Felicitaciones también a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a su departamento de lenguas, a su departamento de español. La terminología es diferente quizás en mi universidad y en la de ustedes, pero felicitaciones por organizar este espacio virtual de aprendizaje, que estoy seguro que es muy significativo, aunque tristemente no nos podemos abrazar, aunque tristemente no podemos salir de la conferencia y darnos la mano y decir, oye, muchas gracias por el tema, puedo tener tu número. No lo podemos hacer, pero aún así esto sigue siendo un espacio bastante significativo. Así que enhorabuena, les agradezco por el espacio, les agradezco por la invitación y ojalá que el Congreso de Profesores de Español siga por muchísimos años más y que la universidad siga creciendo muchísimos años más. ¿Okay? Muchas gracias. Mi nombre es José Burgos, docente de inglés. Vivo actualmente en Tegucigalpa. Estoy a sus órdenes, a su disposición. Ahí tienen mi correo electrónico para que le tomen una captura de pantalla si lo están viendo en medios digitales. O puedan tomar nota rapidito allí con sus manos. Y de esta manera pues me despido de ustedes. Claro que honor a quien honor merece. Mostrando por acá las referencias en las cuales me basé para dar esta conferencia. Y de esa manera, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy honradísimo de poder estar acá y espero que me sigan invitando para las futuras ocasiones. Un abrazote, cuídense mucho.